Somos luz. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y miren esto muy curioso. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ponemos ahí donde usted está en esta noche. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra. Y en esta noche, si yo vine es para cantarte a ti, para adorarte a ti, para escucharte a ti, para saber más de ti, Señor. Alguien le da la gloria a Dios, Señor. Bendice este tiempo, este momento tan especial aquí en tu casa, Señor, de adoración. En el nombre de Jesús. Y puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y el Señor de alabanza y de adoración. Quiero meditar en esta noche por unos cortos minutos en la palabra de nuestro Dios. Somos luz. Amén. ¿Quién vino por primera vez en esta noche? Levante su manito. Ok, entonces todos somos casa, todos somos familia. Entonces esto es muy bonito. Ustedes se imaginan por un momento cómo sería la vida de uno, pero sin luz. Vamos a pensar un poquito, ¿cómo sería la vida de uno sin luz? ¿No? O sea, imagínense, no existe el bombillo, uno va a su casa y lo primero que hace es prender la luz, pero imagínense que no exista eso. Por un momento, por un minuto, imaginemos que no existiera la luz. No sé si de hecho alguna vez le pasó que estaba, no sé, en el televisor o en una llamada en su casa y de pronto ¡tam!, apagó, se fue la luz de toda la casa. No sé si a alguien le pasó o solamente pasó a mí, pero sí. Y en ese momento nosotros no podemos ver, no podemos caminar, incluso no sabemos qué hacer porque literalmente no se ve nada en lo absoluto. En algunas casas, no sé, ahora se estila, antes creo, no sé si también ahora, ir a comprar velas, ¿sí? Velas. Recuerdo que en mi casa igual decíamos, no, vamos a comprar velas al vecino. Y como sea, uno tenía que salir por ahí. Y de hecho, ¿cuántos se acuerdan de esos tiempos donde no existían los teléfonos tampoco? Y ahí que se vaya la luz estaba duro, ¿sí? Porque por lo menos ahorita uno prende la lámpara del teléfono y ya. Pero hace tantos años que no existía el teléfono, entonces era como que más complicado y todo era como un apagón tremendo. Y si cuando estamos o cuando no hay luz de por medio, es muy complicado como que saber qué vas a hacer. Es muy complicado, literalmente. Es muy complicado. Pero miren que la luz en este mundo tiene un propósito. Y en esta noche justo quiero meditar acerca al respecto de eso. La luz tiene un propósito, pero hay un propósito de parte de Dios también.
Y de hecho, si nos vamos a la Escritura, al primer libro, este libro tan hermoso, escrito literalmente por la mano de Moisés, y dice en Génesis 1:1, la Escritura menciona y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mire lo que sigue diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero mire que dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es algo muy poderoso para estos tiempos. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana un día. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermoso es acordarnos de esta escritura inspirada por el Señor, escrita por Moisés en esos tiempos egipcios, ¿no? Aleluya, gloria sea al Señor. Pero mire, esto es muy curioso, porque mire, dice, por ejemplo, la tierra estaba desordenada, y miren que la luz, el propósito de la luz en esos tiempos fue justamente cambiarlo todo, porque si estaba desordenada, ahora estaba ordenada, y si estaba antes como vacía, ahora ya tenía algo que ver. Esto es poderoso, esto es grandioso. La luz tiene el propósito de darnos claridad. La luz desde tiempos del Señor, desde estos tiempos de la creación, tuvo el propósito de traer orden, de traer claridad, de que lo que no se viera ahora se viera, de lo que antes estaba en tinieblas ahora era algo más iluminado y podía yo ver con facilidad todo. Si antes se había ido la luz de mi casa, ahora se volvió la luz y ahora puedo ver todo. Y ese era el propósito de la luz. Y es muy interesante porque en estos tiempos a veces hay mucha gente que vive su día a día, su trabajo, sin tener una luz en su vida. Hay gente, adultos incluso, 30 años, hay gente de 60 años que vive la vida pero sin un propósito, que vive la vida pero sin una luz que lo alumbre, sino que vive totalmente ciego. Y en una parte de la Escritura dice: ¿y podrá un ciego entonces guiar a otro ciego? Porque claro, esto es difícil, y no estoy hablando de algo natural, sino más bien espiritual. Y hay mucha gente que hasta hoy en día vive pero sin una luz. Sí, quizás hay trabajito, quizás aprendemos cosas, terminamos la universidad, nos graduamos, abrimos un emprendimiento, tenemos una empresita, estamos teniendo proyectos, pensamos casarnos, pensamos en noviarnos, pensamos comprar una casa, pero aún hay mucha gente que vive sin luz en su vida, y esto es muy interesante. Sin embargo, la palabra de Dios dice algo muy interesante acerca de la luz, y ahorita vamos a entrar un poco más al ámbito, digamos, espiritual. La Escritura dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo a sus discípulos. Lo que pasa es que había un momento donde el Señor Jesús reunía a sus discípulos, lo podemos encontrar en otros libros también como Mateo, por ejemplo, y Jesús hablaba con ellos. De hecho, Él estaba hablando acerca de las bienaventuranzas. ¿Alguien se acuerda de las bienaventuranzas? Y Él estaba hablando y después empezó a hablar de otras cosas, y el Señor les compartía, ojo, y esto es muy poderoso, les compartía a sus discípulos, o sea, no a gente cualquiera, sino que a gente especial, a gente privilegiada, a gente escogida. Sus discípulos, el Señor estaba hablando a sus discípulos. En estos tiempos el Señor también habla a gente especial como usted. Y es hermoso cuando prestamos atención a ese llamado, a esa voz. Y está bonito venir a la iglesia por eso, de hecho, porque de eso se trata la iglesia, de venir y escuchar lo que Dios quiere hacer, de que en alabanza yo me goce en su presencia, levante mis manos, me pierda del Señor. Hay una frase muy hermosa que dice: cuando el predicador predica, cuando el pastor predica, es una frase, no está en la Biblia, pero me encanta, y dice: cuando el predicador predica, Dios habla conmigo, pero cuando estamos en el tiempo de la alabanza, yo hablo con Dios. Es una frase muy poderosa, no está en la Biblia, pero es una frase muy poderosa. Y por eso es que en el momento de la alabanza yo tengo que perderme su alabanza. Nadie dijo que venía por primera vez, o sea, ya todos conocen acerca de la palabra, por eso dije que es poderoso. Y cuando estamos en el tiempo de la alabanza y la hermana está cantando, yo solo tengo que perderme en su presencia, no tengo que estar mirando para allá, sino que solo disfrutar de su presencia. Y el Señor estaba hablando a sus escogidos, gente diferente.
¿Cuántos somos diferentes en el nombre del Señor esta noche? Especiales. La palabra dice real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y ahí estaba el Señor hablando de las bienaventuranzas, y luego el Señor empieza a hablar y decirles: hey, recuerden ustedes son la sal de este mundo. Si la sal perdiera su sabor, ¿de qué serviría? Y esto es muy poderoso. Pero el Señor dice: ustedes son la sal. Pero después de hablar de eso, el Señor ya cambia un poco la manera de hablar. Pero el Señor empezó a decir: ahora ustedes son la luz. Pero miren, muy aparte de eso, estábamos en Juan 8:12, ¿cierto? Miren, justamente está pasando todo lo que yo les estoy comentando, pero el Señor dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Poderoso. O sea que miren, al principio Dios creó los cielos, la tierra, creó la luz, lo iluminó todo, lo cambió todo, lo invisible lo hizo visible, las tinieblas lo puso a un lado, abrió cosas hermosas. Pero ahora, después de mucho tiempo, ya ha pasado tanto tiempo desde la creación, Moisés, el tiempo de los apóstoles, y Jesús dice: discípulos, recuerden, sí, yo sé que ustedes conocen la luz y que en el principio creó Dios los cielos, la tierra, pero yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que la luz también es nuestro Dios. O sea que la luz también es Jesús. Y usted sabe que cuando nosotros estamos en la oscuridad y vemos una luz a lo lejos, uno quiere estar cerca de la luz, porque estando lejos es difícil. Yo no sé dónde voy a caminar, no sé dónde voy a pisar, no sé a dónde voy a ir, se pierde la brújula totalmente. Pero si yo encuentro una luz a lo lejos, yo sé que tengo que caminar hacia ese lugar. Yo no sé qué pueda estar pasando en el proceso, en el trayecto. No sé si yo tengo que bajar una colina, si tengo que cruzar un río, si tengo que cruzar problemas, si tengo que cruzar dificultades, si tengo que cruzar escasez por momentos, si tengo que cruzar momentos crudos, difíciles. Pero yo sé que tengo que ir a esa luz, sea como sea. Yo sé que tengo que ir a esa luz. Y miren, el Señor dice: yo soy la luz de este mundo. Y el que esté conmigo, dice, tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué bonito estar en la iglesia, disfrutando de su presencia. Y ahora yo les pregunto: ya sabemos, Jesús es la luz del mundo, y estar cerca de Él es tener la luz de la vida. Si usted escuchó por primera vez esta palabra, considere esta palabra. El Señor dice: si estás cerca de mí, tú tendrás la luz de la vida. Entonces hay una pregunta: ¿y será que una persona también puede ser la luz? O sea, ya conocemos la luz, nuestro Dios es la luz, pero una persona también podrá ser luz. Y hay algo muy poderoso, porque en Mateo capítulo 5, el Señor, mientras hablaba todo lo que yo les comentaba, que las bienaventuranzas, que tú eres la sal de la tierra, que tú eres especial, sigue hablando acerca de la luz. Y en Mateo 5:14 dice: esto es muy poderoso, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende tampoco una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, gloria sea al Señor. Dios ha sido sumamente bueno, y esta es una palabra muy poderosa. Y por qué no adentrarnos un poco a estos versículos y empezar a meditar con cada uno de ellos. Y esto es muy poderoso lo que dice Jesús. Eso no ha cambiado en estos tiempos. Usted y yo y nosotros, la iglesia, el pueblo escogido por Dios, fuimos gente escogida para hacer luz en medio de otras personas que necesitan la luz. Por eso es que es tan complicado a veces cuando nosotros empezamos a apagarnos, porque ya no somos luz para otras personas. ¿Cuántos de ustedes han tenido en su vida alguien que se ha acercado, que les llamó por teléfono y les dijo: vamos a ponerle un nombre a Jacinto, vamos a poner Jacinto? Aló, Jacinto, ese día que te encontré y te hablé de mis problemas,
no sé, pero tú me diste unas palabras que reconfortaron mi vida. Oye, me siento mucho mejor después de la oración que hiciste por mí. No sé si alguien les llamó en su vida, agradecerles por eso. A mí me parece tan hermoso cuando usted le da una palabra de aliento, de ánimo a alguien que está confundido, a alguien que está triste, a alguien que está pasando un momento difícil. Porque usted y la iglesia fuimos llamados para ser la luz en medio de muchas tinieblas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Este versículo dice: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿No? Este es el capítulo 14, ¿sí? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto es muy poderoso, muy bonito. Y imaginémonos un monte, y en medio, encima del monte, hay una ciudad. Alguien vive en esa ciudad, es un buen pueblito, venden buenas arepas, tiene una buena sazón. Y en la noche usted sabe que cuando la ciudad se prende, no sé cuándo viajaron a pueblitos aledaños de Bogotá, cuando digan amén. O cuando usted estaba viajando en el bus y ve a lo lejos, ya son las 8 de la noche, pero ve a lo lejos un monte o una montaña y arriba una ciudad. ¿Cuánto les ha pasado así de viaje? Amén. Y se ve todo iluminado, ¿cierto? Porque las luces se prenden y todo ello. Y es que cuando algo está tan arriba, es imposible no verlo. Usted se va al centro acá, a la séptima, en la noche, es imposible no ver el alumbrado de Monserrate ahí que está arriba, porque está tan alto que es muy fácil verlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Ya lo había mencionado en alguna ocasión, lo había contado en alguna ocasión. Creo que hace 5 años aproximadamente, me fui a una ciudad que se llama, me tocó ir a una ciudad que se llama Ayacucho, que es de la costa peruana, entrándonos para la sierra, pero más casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces hacía frío. Y ya lo había contado en alguna ocasión. Y resulta que me fui, porque estuve como unos días nada más. Era un campamento minero. Entonces, que David, que hay un trabajo por acá para ti, anda para allá. Y bueno, fui ahí al almacén, no sabía nada de los componentes, los fierros. Pero resulta que a las 5 de la tarde se terminaba como que la faena. Y todo el mundo como que después de cenar, porque uno tenía que cenar súper rápido, por ahí 5:30, todo el mundo tenía chance de hablar con su familia. Todos tenían teléfonos así. Y había un lugar, un monte, una montaña. Aproximadamente desde el campamento, aproximadamente media hora caminando hacia la montaña. Y todo el mundo iba a ese lugar porque no había señal en el campamento. O sea, tú tenías un teléfono y no funcionaba, para llamadas, para mensajes. Entonces uno tenía que caminar media hora hacia el monte. Y usted sabe que los campamentos mineros arriba tienen su propia electricidad, pero solo en campamento. Ya por allá no hay ciudades, no hay casas, no hay nada, es 4.000 metros arriba. Y pues recuerdo que dije, ay, voy a hablar con mi mamá. Voy a hablar con mi mamá. Empiezo a caminar, a seguirme con los otros hombres también trabajadores que se iban para ese lugar. Por fin llegué a ese lugar, saqué el teléfono. Por cierto, los teléfonos que más agarraban señal eran esos antiguos chanchitos chiquitos. Esto no agarraba, ¿cuándo dicen amén a esto? Y llegué a ese lugar y empecé a hablar y a conversar, la señal se iba, volvía, pero todo bien. Y sin darme cuenta se había hecho tan de noche, había caído la neblina. Era entre hermoso y tenebroso, porque uno estaba sentado y veía las nubes como pasaban por los pies ahí, y recuerdo que terminó la llamada y digo, bueno, ahora es tiempo de irnos, ¿no? Entonces yo me doy la vuelta y ninguno de los trabajadores estaba más ahí. Todos se habían ido ya hace rato, como hace unos 20 minutos. Me había pasado la hora. Santo Dios. Recuerdo que tenía mi teléfono pequeñito, que tenía una lámpara por ahí. Y dije, bueno, no queda de otra, vamos a caminar, ¿no? Vamos a caminar. Entonces, recuerdo que empecé el rumbo de regreso hacia el campamento. Recuerdo que eso eran montañas. Y por si fuera poco, cuando empezaba a llover hacia las montañas, a la colina donde había señal de teléfono,
De alguna manera yo empezaba a recordar el camino para no perderme, porque todo era montaña arriba. Y era como que va 10 pasos acá, luego 5 pasos acá, y voy siguiendo, y bueno. Pero ya estando allá, y cuando ya no había gente, resulta que cayó una neblina pero tremenda, y encima empezó, bueno, y dije, bueno, vamos. El camino era de este lado, y poco a poco empezaba a avanzar, pero poco a poco el miedo iba inundando mi ser. El miedo natural del ser humano, ya no saber qué hacer, me estaba dando como miedo. Y en mi mente pasaba, bueno, si me quedo acá, ¿dónde voy a dormir? Esta piedra sería como para dormir. Y por mi mente pasaba, ¿y si hay animales y eso? Y un miedo tremendo, pero seguía caminando. Y por si fuera poco, la batería de mi teléfono, porque claro, yo saqué la lámpara, pero por si fuera poco, la batería de mi teléfono estaba con un 10%. Yo seguía caminando y por si fuera poco empezó a llover. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En medio de la oscuridad, no sé, ya eran como las 9 de la noche por ahí, con la lluvia, con la neblina, con el teléfono que se me apagaba, con un miedo tremendo. Yo empecé a contar los pasos y digo, bueno, por esto eran los 10 pasos que tenía que avanzar, luego los 5, y hermano, seguía, era una oscuridad total. Jamás había percibido una oscuridad tan tremenda y tan tenebrosa. Era, o sea, literalmente, ya no podía tener la lámpara, porque si se apagaba la lámpara se apagaba la batería y encima estaba lloviendo. Ya no podía tenerlo, entonces dije, bueno, voy a guardarlo por si algo pasa en unas horas y tengo que pedir auxilio o algo. Y empecé a avanzar y todo se hizo totalmente oscuro, pero la oscuridad total. Si ustedes cierran los ojos, esa oscuridad, oh my God, era muy complicado. Y yo empecé a tratar de ir por el camino que pensaba, y mientras seguía caminando, literalmente tenía mi mano adelante mío, porque eran precipicios, eran montañas. Iba avanzando y literalmente iba avanzando, tanteando, hasta que en un momento caigo en un momento de la vereda de la montaña, y me topé con una roca. Ese no era el camino. Oh my God. Hermano, miedo, porque yo ya había avanzado y dije, bueno, ya casi llego. Me tocó dar la vuelta y empezar nuevamente a ir por ese mismo camino y empezar a contar los pasos y regresarme nuevamente al lugar donde había señal. Santo, ¿cuánto dice gloria a Dios? Dios ha sido bueno todo el tiempo. En ese momento, hermano, uno empieza a hacer todas las oraciones que y cuando llegué nuevamente al lugar, empecé nuevamente a tomar otro camino. Ya no tenía teléfono, iba tanteando. Señor, ayúdame. Yo iba nervioso así. Y hermanos, empecé a ir por un camino, por un sendero. Aparentemente ese era el sendero. Yo no sabía por qué era nuevo en el campamento, pero a cierta hora en el campamento, no sé por qué, prendían una luz arriba como un faro. Y hermanos, y mientras iba caminando, a lo lejos veo una pequeña luz que se prendía y dije, oh my God, me salvé y empecé a caminar, aún con miedo porque igual no se veía, pero yo ya veía la luz a lo lejos. Y a veces es así en la vida, estamos en total oscuridad, con los problemas, con las enfermedades, con las deudas, que una llamada que no se había previsto, con un familiar que está mal, con la familia misma, con los padres, con los hijos, y de pronto venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje de parte del pastor y hay una luz ahí pequeña que yo no sé cómo voy a llegar, pero yo tengo que llegar en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo voy a llegar, yo no sé por dónde voy a pasar, pero yo tengo que llegar sea como sea a esa luz. Alguien le da la gloria a Dios en esta noche. Den un aplauso fuerte al que vive en los cielos. Este pequeño versículo me hacía acordar justamente a eso. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Pero lo curioso es que Dios nos dice a nosotros, usted es esa ciudad en ese monte. Usted es esa luz en ese monte. ¿Sabe? Cuando un monte tiene una ciudad arriba y hay una luz, ya es mucho más fácil llegar, es mucho más fácil acceder a él. Y el Señor de alguna manera nos dice, seamos nosotros esas personas fáciles de acceder. Que cuando alguien necesita un favor, que cuando alguien necesita una palabra de ánimo, seamos fáciles de acceder.
seamos ese monte arriba, para que esa persona venga y descanse, se sienta bien con nosotros y podamos darle una luz, una palabra de aliento, y no más bien seamos como una casa cerrada que tú quieres venir, quieres abrirme tu corazón, pero yo te desprecio y te digo, ¿quién eres tú? Seamos esas personas, que seamos de bendición para otras. Por eso el tema de esta noche es: seamos luz. Somos la luz de este mundo. Gloria sea el Señor. Me hizo recordar un poco a David, ¿no? David, cuando David conquistaba ciudades, había un lugar que él tenía que conquistar sí o sí. Me estoy saliendo del tema, pero es que está tan poderoso. Y David sabía que había conquistado muchas ciudades, pero tenía que conquistar esa, que estaba arriba en un monte, ¿no? Que estaba en un lugar estratégico, militarmente hablando, y esa ciudad era Jerusalén. Y David decía: tengo que conquistar esa, y al final lo conquistaron, ¿no? Y es ahí donde, pues, hasta el tiempo de hoy, vemos ahí Jerusalén, las paredes, y es algo muy, muy poderoso, las montañas. De hecho, me acuerdo también, Jerusalén no fue algo fortuito, fue algo ya profético. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero igual se me vino, quería compartir, es algo profético porque, de hecho, en Jerusalén estaba cerca Belén. ¡Wow! Belén, un lugar tan poderoso. Y si usted estudia un poquito, Jerusalén tenía puertas, y una de las puertas era la puerta de la oveja, y en esa puerta de las ovejas venían todas las ovejas de Belén. Poderoso. Todas las ovejas, porque pues venían al sacrificio para sacrificar en el templo a Dios. Y de hecho ahí también cerca de esa puerta estaba, por ejemplo, el estanque de Betesda. ¿Cuántos recuerdan el estanque de Betesda? Donde el ángel venía y hacía milagros. Y esto es poderoso, ¿no? Y algo más poderoso es que mire cómo que esa puerta colindaba con Belén, y donde nace el Rey del universo, el que murió por ti y por mí, justamente es el Belén, ¿no? Es algo tan profético todo eso. Y ese fue el cordero inmolado que llegó desde Belén hasta la puerta de las ovejas y fue sacrificado. Hay algo muy poderoso en eso. ¿Y cuánto dice gloria a Dios? Pero seamos ese monte, que seamos de fácil acceso y a poder ayudar, seamos de bendición a Él. Génesis 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Seamos ese monte. Estamos en el versículo de Mateo del 5, del 14 al 16. Pero este versículo también dice: no se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta noche es una noche de compartir de que somos luz. Y con este mensaje y con estos versículos quiero de alguna manera avivar su fe y hacerle recordar que es usted alguien muy importante para Dios. No importante si usted tiene 2 añitos, 50 años, 70 años, 64 años. No. Para el Señor eso no tiene relevancia, sino que el Señor dice: usted mi hijo, usted princesa y príncipe de Dios, es la luz especial, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Y cuántos son unos príncipes y unas princesas de Dios en esta noche? Sea el Señor. Y dice esta siguiente parte de la escritura: porque no se enciende una luz y se pone bajo un almud, o sea, debajo de una caja, ¿no? Si ustedes recuerdan, pongámonos nuestra mente, llevémoslos hacia esos tiempos de Pedro, de Pablo. Imaginemos una casita, no había electricidad, pero ellos se alumbraban con velas y con candelabros. Ponían un candelabro allá, otro candelabro allá. Las casas más acomodadas de más dinero tenían más candelabros, las casas más humildes no tenían tantos candelabros. La casa de los pescadores, como por ejemplo Pedro, no tenía tantos candelabros, pero de todas maneras uno se sentaba con la familia a cenar. Imagínense por un momento eso, una mesa con su pan recién salido del horno que ellos hacían, y los candelabros puestos ahí. Por eso el Señor enseña a sus discípulos en esa conversación de la que hablábamos al principio,
y decía, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra toda la casa, porque esas personas son las personas que debemos ser. Esta parte me lleva mucho a pensar en la identidad o en la influencia que tenemos para con otras personas. Gloria a Dios. Usted, acuérdese, todos vayamos en este momento al colegio. Todos pensemos, usted nuevamente tiene 10 años. ¿Okay? Todos tenemos 10 años. ¿Se acuerdan? Empezó alguien a recordar un poquito. 10 años, imagínense. ¿Quién era su mejor amiga? Su mejor amigo. Empieza a acordarse un poquito. ¿Usted se acuerda de cuando tenía 10 años? Se formaban los grupitos del colegio, pero siempre había como un líder. Usted puede ser el líder. Decía, vamos a quitarle el cuaderno al profesor. Dígame el que fue esa persona. Pero a veces no fuimos esa persona, sino que siempre había alguien, ¿no? O quién de acá es el que dice, el que arma las fiestas. Hermanos, vamos a hacer un campamento, vamos a hacer una salida. No sé quién de ustedes es. Pero esa influencia que existe para que otras personas les sigan es una influencia que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, Dios le ha regalado una peculiaridad, una luz. De hecho, al principio decíamos que el que me sigue también tendrá la luz de la vida. O sea que Dios nos ha regalado un privilegio, que es que nosotros podamos decir, vamos a hacer eso, y mucha gente puede decir, ok, yo quiero hacer lo que usted quiere hacer. Y esto se trata del trabajo, se trata del mercado, se trata de la familia. Dios nos ha dado algo muy importante y especial, y es una identidad de hijos de Dios. Cuando usted tiene, nosotros nacimos con esa identidad. El problema es que el enemigo de la justicia ha venido a querer quitarnos esa identidad de hijos de Dios. El enemigo viene a probar, destruir, matar, quitar propósitos. A eso ha venido el enemigo de la justicia. Ha venido a tocar la puerta de nuestra casa, la puerta, y a querer robarnos nuestros propósitos, nuestro ministerio, nuestros sueños, nuestros proyectos en Dios, y a dejarnos como cualquier cosa. Pero no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Alguien dice, gloria a Dios. Pero Dios nos ha dado una influencia y una identidad tan hermosa y preciosa, de poder nosotros decir en el trabajo, yo quiero dar gracias a Dios, y que todo el mundo te mire y te diga, aunque no te lo diga, pero lo sienta por dentro, wow, también como quisiera ser como Él. Dios nos ha dado esa peculiaridad de ser diferentes. ¿Cuántos de aquí están en universidad? Levanten la mano. Estudiando en universidad, instituto. ¿Cuántos de ustedes están preparando para entrar a la universidad? ¿Cuántos de ustedes terminaron la universidad? ¿Cuántos de ustedes en colegio todavía? Algunos cuantos por ahí. Y cuando nosotros somos tan privilegiados con eso que Dios nos ha dado, de poder ser influencia a mis amigos, compañeros, el enemigo viene a querer matar, robar, destruir sueños, eliminar propósitos en tu vida. Pero esto no lo puede permitir en el nombre de Jesús. Ese es el engaño que el enemigo tiene para nuestra cabeza. Claro, hacerte creer que tú no eres especial. Porque cuando tú piensas que no eres especial, es tan fácil hacer cualquier cosa contigo. Cuando usted piensa que no es especial, es tan fácil que el enemigo, el diablo, haga lo que sea contigo. Cuando usted sabe que no es especial, cuando usted piensa que no es especial, toda cosa le va a afectar. Que un comentario, que te cuento que la vecina del mercado le dio más vuelto, y todo comentario le va a afectar porque usted piensa que no es especial. Pero Dios le dice en esta noche, usted es luz, y usted es una ciudad arriba de un monte tan especial. Dice la escritura primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. No.